Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre los estándares básicos de competencia, en donde vamos a conocer qué son esos estándares, cómo están conformados y cómo están estructurados. Vamos a hacer énfasis principalmente en el área de ciencias naturales. Nuestro CIPA está conformado por Natalia Polanía, Cris Leguizamón, Jennifer Barreto, Adriana Leal y Wilber Montenegro. Vamos a iniciar. Los estándares básicos de competencia son una guía referencial para todas las instituciones de nuestro país, tanto zonas urbanas como zonas rurales. En las zonas urbanas vamos a tener en cuenta instituciones públicas, pero también las instituciones privadas. Y esto es que busca principalmente que las instituciones puedan garantizar una educación de calidad a todos nuestros estudiantes y que asimismo nuestros estudiantes puedan comprender el saber y el saber hacer en cada una de las áreas y niveles. Entonces, ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que pasa con estos estándares básicos? Que en la parte de nuestros estudiantes lo que se busca es que se pueda formalizar y que se pueda generar diferentes conocimientos, que los conocimientos que ellos aprenden en las aulas, no solamente se quede ahí, sino se impartan principalmente en la vida cotidiana, ¿cierto? Con el fin de que estos conocimientos los pongan a prueba y también puedan resolver situaciones semejantes a la vida cotidiana. En cuanto a las instituciones, lo que busca principalmente es que estas instituciones recapaciten y reflexionen sobre el trabajo escolar, que se propongan nuevas metodologías, proyectos pedagógicos, tanto lúdicos, pero también creativos, en donde puedan los estudiantes principalmente fomentar la creatividad, la imaginación, el análisis crítico y asimismo resolver diferentes conflictos o situaciones que se pueden llegar a presentar en alguna etapa de su vida, ¿cierto? Eso por el parte de las instituciones. Cabe resaltar que es muy importante que nuestros estudiantes o que nosotros como educadores les fomentemos principalmente todas las habilidades y destrezas para que ellos asimismo puedan crecer no solamente como seres humanos, sino también puedan desarrollar la parte de la autoestima, la parte de sus emociones y también sus conocimientos, que estos conocimientos no solamente se queden ahí, sino que se sigan creciendo. Lo que se busca es que las instituciones puedan también desarrollar plan de mejoramientos para aquellos estudiantes que lo requieren. Así como en la sociedad y en el mundo del trabajo, las ciencias sociales y las ciencias naturales se interrelacionan. Esta relación nos lo muestran los estándares básicos. Es importante formar individuos de ciencias desde el comienzo. Se buscan estudiantes, maestros y maestras que se acerquen a las ciencias como científicos e investigadores. Estos partiendo de una pregunta o hipótesis que surge de la curiosidad y observación del entorno. A medida que los niños, niñas y jóvenes van creciendo, sus preguntas o hipótesis se vuelven más complejas. Esto debido a que sus conocimientos previos son más amplios. Bueno, los estándares también hablan sobre la importancia y el papel que juegan los contenidos temáticos. Aunque los estándares hacen más énfasis en las competencias, no significa que no leen importancia a los contenidos temáticos. Para cada competencia se necesitan conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas pues, para desarrollar cada contenido. Y esto, como conjunto, permite valorar si el individuo es apto o capaz para un ámbito determinado. Bueno, también debería hablarse de la escuela, ya que debería ser un lugar privilegiado para la formación de la ciencia. Se sabe que los niños y jóvenes tienen una enorme capacidad de asombro y de ahí su curiosidad, aprovechando de practicar las competencias necesarias para la formación en ciencias naturales, a partir de la observación y la interacción con su entorno. Cómo están estructurados los estándares básicos. Antes de hablar de cómo están estructurados los estándares básicos por grupos de grados, se debe saber que todos los estándares tienen la misma estructura. Entonces, los estándares generales se dividen en tres columnas. La primera me aproxima al conocimiento científico o científica natural o social. Se refiere a la manera como los estudiantes se acercan al conocimiento de las ciencias naturales o sociales. La segunda columna, manejo conocimientos propios de las ciencias naturales o sociales. Tiene como propósito crear condiciones de aprendizaje para que los estudiantes construyan su propio conocimiento en dichas ciencias. Y la tercera columna nos habla de las responsabilidades como personas y miembros de una sociedad que debemos asumir. Conocer y valorar críticamente los avances y desarrollos que han tenido las ciencias naturales y las ciencias sociales. Los estándares de ciencias naturales son el camino para establecer lo que nuestros niños, niñas y jóvenes deben saber y saber hacer en la escuela.
De igual manera, buscan la comprensión del mundo donde vivimos. Es importante que comprendan los conceptos y formas de proceder de las diferentes ciencias naturales, física, química, biología, entre otras, para entender el universo. Asumir compromisos personales a medida que avanzan en la comprensión de las ciencias naturales. Comprender los conocimientos y métodos que usan los científicos naturales. Un científico o una científica natural debe estar en la capacidad de enfrentar preguntas y problemas y con base en ello conocer y producir. De igual manera, se apropia de procesos de búsqueda e indagación y se aproxima a darle solución. Enfrenta la necesidad de comunicar a otras personas sus experiencias, sus hallazgos y conclusiones. ¿Cómo leer los estándares de ciencias naturales? Se presenta la columna Manejo de conocimientos propios del área de ciencias naturales. Esta, a su vez, se divide en 3 subcolumnas, las cuales presentan las acciones de pensamiento para desarrollar el conocimiento propio de las ciencias naturales. Dentro de estas tenemos entorno vivo, entorno físico, ciencia, tecnología y sociedad. Entorno vivo se refiere a las competencias específicas que permiten relacionar diferentes ciencias naturales para entender la vida, los organismos vivos y sus transformaciones. Entorno físico hace referencia a las competencias específicas para entender el entorno donde viven los organismos, sus interacciones y explicar las transformaciones de la materia. Ciencia, tecnología y sociedad hace referencia a las competencias específicas para entender los aportes de las ciencias naturales para mejorar la vida de los individuos y las comunidades, así como los peligros que pueden generar los avances científicos. Bueno, para continuar con los estándares básicos de competencias, entonces vamos a ver algunos de los componentes que las conforman para grado sexto y séptimo. En primer lugar, tenemos un componente que se denomina Me aproximo al conocimiento científico natural. Este componente hace referencia a cómo el estudiante, a través de preguntas, a través de observaciones, de registrar de manera escrita sus inquietudes, puede llegar y aproximarse a todo este conocimiento científico, sin temor a equivocarse en sus hipótesis, sin temor a equivocarse en las conclusiones a que él pueda llegar. Entonces, la idea de este componente es que el estudiante sustente sus respuestas con base a lo que experimentó, con base a sus experimentaciones y desarrolle conceptos y genere conclusiones. ¿Listo? Para que pueda generar también nuevas preguntas. Vamos con el otro componente que es el componente del entorno vivo. El entorno vivo ya hace referencia en las ciencias naturales pues a todo lo que hace referencia a la vida, por ejemplo, de sexto y séptimo. Está el conocimiento de la célula, las partes y los diferentes tipos de membranas celulares, la división celular. También puede hablar de los ecosistemas, los diferentes, que es la biodiversidad, los ecosistemas en Colombia, y este tipo de temática es el que va a estar incluido dentro de los estándares básicos de competencias. También tenemos el entorno físico. Acá el entorno físico hace un poco más de énfasis como en una introducción a la química. Entonces aquí ya clasifica la materia, las propiedades de la materia, cuáles son las sustancias puras, cuáles son las mezclas, métodos de separación de mezclas, entre otras características de la materia. Entonces aquí el estudiante ya va a tener esa capacidad dentro de este componente del entorno físico. También van a haber cosas como por ejemplo la tabla periódica, el manejo de los elementos, la diferencia de los elementos en la tabla periódica y demás. Esto dentro de ese componente del entorno físico. Vamos con el componente de ciencia, tecnología y sociedad. Aquí hace ya más énfasis en lo que es la gestión ambiental. Cómo me relaciono la ciencia, la tecnología y sociedad. Entonces aquí entra componentes como, o ítems como la obtención de energía, la importancia de cuidar los recursos naturales, la importancia de identificar los factores de contaminación en mi entorno, y cómo cuido mi salud y cómo me afecta el no cuidar mi entorno y los recursos naturales. Los estándares básicos de competencias para grado octavo a noveno establecen dentro de su estándar general que al finalizar grado noveno, el estudiante debe explicar la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica basada en la reproducción, los cambios genéticos y la selección natural. También debe conocer las condiciones de cambio y conservación de diversos sistemas, la aplicación de conocimientos genéticos y de reproducción que mejoran la calidad de vida de las poblaciones y la aplicación comercial e industrial del transporte de energía y de las interacciones de la materia. La primera columna, me aproximo al conocimiento como científico o científica natural. El estudiante debe identificar variables y predecir resultados de un experimento. También debe realizar mediciones con instrumentos adecuados al objeto de estudio y expresarlas en las unidades correspondientes.
Debe realizar esquemas, gráficas y tablas para registrar observaciones y resultados, aplicar la matemática para modelar, analizar y presentar datos, y establecer relaciones causales y multicausales de dichos datos. Debe presentar preguntas y conclusiones utilizando el lenguaje científico. En la segunda columna, que es la de manejo conocimientos propios de las ciencias naturales, en el eje del entorno vivo, los conocimientos que debe manejar el estudiante son material genético y hereditario, sistemas de reproducción, el ciclo menstrual, la natalidad de las poblaciones, la clasificación taxonómica de especies, hormonas, el clima, las eras geológicas y las adaptaciones de los seres vivos, las teorías sobre el origen de las especies. En el eje de entorno físico, los conocimientos que debe manejar son masa, peso, cantidad y densidad, movimiento de las moléculas según el estado de la materia, mezclas, soluciones, ácidos, bases, la termodinámica, gases ideales y gases reales, ondas y la luz. En el eje de ciencia, tecnología y sociedad, debe realizar análisis del material genético y su manipulación. Debe manejar el concepto de biodiversidad, información química de productos manufacturados, el pH, la función de los motores, las ondas en los instrumentos musicales, los factores culturales y tecnológicos que inciden en la sexualidad y la reproducción humana, la prevención del embarazo a temprana edad y de las enfermedades de transmisión sexual y los efectos nocivos de las drogas, la cafeína, el tabaco y el licor. En la tercera columna, que es la de desarrollo de compromisos personales y sociales, el estudiante debe escuchar activamente a los compañeros y compañeras, reconocer y comparar diferentes puntos de vista. También debe reconocer aportes diferentes al conocimiento científico y cómo los modelos científicos cambian con el tiempo. Debe informarse para participar en los debates, crear estrategias sobre el manejo de basuras en el colegio, cuidar y respetar su cuerpo y reconocer pues, los cambios que éste va sufriendo, tomar decisiones responsables en cuanto a la sexualidad y analizar críticamente el papel del género dentro de la sexualidad y la reproducción de los seres humanos. También debe aprender a cuidar su salud a través de la alimentación y el ejercicio y cuidar en general a todos los seres vivos. Para grado 10º a 11, el estándar general establece que al finalizar el grado 11, el estudiante debe explicar la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dentro de los ecosistemas. Debe relacionar la estructura de las moléculas, tanto las orgánicas como las inorgánicas, con sus propiedades, las fuerzas de los objetos según su carga eléctrica y su masa, y utilizar modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y la conservación de las energías y la aplicación de distintos modelos en procesos industriales y dentro del desarrollo tecnológico. En la primera columna, que es la de me aproximo al conocimiento como científico o científica natural, el estudiante debe formular preguntas específicas sobre la aplicación de las teorías científicas y debe formular hipótesis con base en el conocimiento científico y en el conocimiento cotidiano. Debe identificar las variables que inciden en los resultados de un experimento y conocer las diferencias entre la descripción, la explicación y las evidencias, y también entre los modelos, las teorías, las leyes y las hipótesis. El estudiante debe utilizar la matemática para modelar, analizar y presentar datos y modelos en forma de ecuaciones, funciones y conversiones. Debe manejar la información, bien sea para buscarla, para realizar citas o pues para elegir la información adecuada. Debe interpretar resultados y sacar conclusiones y estos resultados pues los puede mostrar utilizando tablas, gráficas, ecuaciones aritméticas y ecuaciones algebraicas. En la segunda columna, que es la de manejo conocimientos propios de las ciencias naturales, dentro del eje del entorno vivo, este se subdivide en procesos biológicos. ¿Cuáles son esos conocimientos? Entonces son el ADN, la mutación, la selección natural, la herencia, la materia y la energía dentro de las cadenas alimentarias, la termodinámica, la mecánica de fluidos, las neuronas en los modelos químicos y eléctricos, las relaciones entre especies, individuos, poblaciones, comunidades y ecosistemas y las adaptaciones en el mundo y específicamente aquí en Colombia. En el eje del entorno físico, este se subdivide en procesos químicos y en procesos físicos. Los conocimientos que se indican dentro de los procesos químicos son la estructura de los átomos, la energía nuclear, los cambios químicos, los enlaces atómicos, la presión y la temperatura, la estructura del carbono y las moléculas orgánicas, los grupos funcionales. Dentro de los procesos físicos, los conocimientos son fuerza, reposo, movimiento rectilíneo uniforme, transformación de energía mecánica en energía térmica, estabilidad y centro de masa, movimiento lineal, masa, distancia y gravedad, voltaje y corriente.
En el eje de ciencia, tecnología y sociedad, debe mirar la aplicación tecnológica de la mecánica de fluidos, analizar el desarrollo de los circuitos eléctricos y el uso de los recursos naturales en la obtención de la energía. Debe establecer las relaciones entre el deporte, la salud física y mental. Debe conocer el funcionamiento de los antibióticos, los cambios químicos en la cocina, la industria y el ambiente, el uso de los microorganismos en la industria alimenticia, las tecnologías desarrolladas en Colombia, y aquí se repite por la parte de las drogas, el alcohol, el tabaco, la cafeína, los embarazos y las enfermedades de transmisión sexual. En la última columna, que es la de desarrollo, compromisos personales y sociales, se repiten también todos los ítems que se establecieron para grado octavo y noveno. Y se añade uno que indica que el estudiante debe informarse sobre los avances tecnológicos para discutir y asumir posturas fundamentales sobre sus implicaciones éticas.